Humano Derecho Radio Estación presenta Radio Guarura, voces y canciones de los pueblos en lucha. Un programa para el diálogo de los pueblos indígenas y campesinos por la autonomía y la dignidad. Hola gente bonita, les habla Alicia Moncada, Juan Carlos La Rosa, Juancho y Robsaida Marcos. Nosotros somos Radio Guarura, voces y canciones de los pueblos en lucha. Un programa transmitido por nuestra emisora casa matriz madre Humano Derecho Radio y por las emisoras aliadas en todo el país, en toda la frontera, en todas las fronteras inventadas por la gente ajena a nuestras culturas y a nuestros conocimientos. Hoy vamos a tratar un tema que nos duele en el corazón y que queremos asumir con responsabilidad. Vamos a hablar sobre los sucesos acontecidos el 9 de diciembre en Canaima. Sí, 8 y 9 de diciembre, tal como dice Robsaida, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, conocida como la DGCIM, realizaron un operativo enmarcado en el desarrollo del megaproyecto del Arco Minero del Orinoco y lo que llamaron el Plan Tepuy Protector en el Parque Nacional Canaima, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar de nuestro país, Venezuela. Entre las acciones de ese operativo militar, el día 8 resultó asesinado un joven indígena, Charlie Peñalosa, un hermano del pueblo Pemón, así como resultaron heridos 3 compañeros más, integrantes también del pueblo indígena Pemón. Según testimonio de los sobrevivientes y declaraciones del Consejo de Caciques Generales del pueblo Pemón, una autoridad tradicional de este pueblo que, valga decir, agrupa autoridades tradicionales del pueblo Pemón de los sectores 3, 5, 6, 7 y 8 del municipio Gran Sabana, es decir, agrupan una gran cantidad de comunidades. El Consejo de Caciques Generales nos hizo saber que el día 9 funcionarios también de las Fuerzas Armadas junto con la DGCIM clausuraron todos los accesos al Parque Nacional Canaima, impidiendo el libre tránsito, así como perpetraron hechos de violencia y atentaron y hostigaron a la comunidad de Canaima, y la que utilizaron además actos en los que utilizaron bombas lacrimógenas, ráfagas de disparos y sobrevuelos de helicópteros. Esta situación está bien documentada además por los hermanos Pemón y las hermanas Pemón, que se dieron a la tarea de elaborar una serie de videos donde se puede observar a los funcionarios de la DGCIM, tanto de civil como con su indumentaria militar. Entonces, el asesinato de Charlie Peñalosa y las agresiones y el hostigamiento a las comunidades Pemón perpetradas por estos funcionarios de la DGCIM en este marco del Plan Tepuy Protector, un nombre bien, entre comillas, bien terrible, ¿no? Bien cínico, diríamos. Esto está vulnerando el derecho de los pueblos indígenas a el libre tránsito, pero además vulnera la Declaración de los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas de Naciones Unidas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a tener territorios libres de militarización, a tener territorios libres de acciones militares que se desplieguen de fuerzas de seguridad y que atenten contra la vida y la integridad física de las personas que habitan en estos espacios. Entonces, Juancho, Rob, una situación terrible que además fue acompañada por una rueda de prensa el día 11 de diciembre, dada por el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, que aseguró que el operativo fue concertado con las comunidades Pemón, que había sido dialogado con las comunidades Pemón. Las autoridades tradicionales de este pueblo desmienten estas declaraciones en un comunicado reciente en el que además acusan al general Vladimir Padrino de ser una persona falsa, que no está dando información certera sobre lo que está pasando en el territorio Pemón. Bueno, yo quería agregar que para el momento que estamos haciendo este programa ya se hizo las declaraciones en la rueda de prensa de Nicolás Maduro, dando instrucciones para que sea las Fuerzas Armadas la que ingrese a Canaima
a dar a plantear o a poner el orden. Ahí es donde nosotros queremos hacer un pronunciamiento, porque realmente tenemos que hilar fino en estas circunstancias, porque, bueno, por todo lo que le vamos a decir en el programa de hoy, todo lo que vamos a denunciar a partir de ahora. Así es, y recordándole a la audiencia que hasta ahora el pueblo Pemón se ha mantenido firme en realizar acciones de protesta pacífica, entre las que se cuentan: una, declarar el municipio Gran Sabana de luto por 7 días por el asesinato del hermano Charlie Peñalosa Rivas; de suspender las elecciones a consejos municipales el día 9 de diciembre en toda Gran Sabana, como una medida básicamente de protesta por el asesinato de Charlie y de los heridos resultantes de este operativo militar del 8 de diciembre, y además los hermanos y hermanas del pueblo de Pemón aprobaron un paro general en todas las comunidades indígenas en Santa Elena como una medida también de protesta hasta que no se genere una investigación justa, imparcial y expedita del caso. Esto es sumamente importante porque, y es lo que vamos a hablar en este programa de hoy, hay una serie de matrices de opinión que también están criminalizando a nuestros hermanos y hermanos Pemón. Esta matriz que se está generando en los últimos días y que puebla y concentra una parte de la atención en las redes sociales, no parece una cosa casual, no es en ningún caso, para quienes están acostumbrados a leer los procesos comunicacionales tal como se han dado en los últimos años en Venezuela, donde todo el mundo ha aprendido un poco de comunicación, a leer entre líneas, ¿no? A entender lo que no se dice, ¿no? Porque vivimos una guerra de palabras, una guerra de narrativa, una guerra de cosas que se dicen. Si no ves, obviamente hay una intención de ver sobre las costuras posibles para poder entrar sobre un asunto sobre el cual el Estado venezolano, el gobierno venezolano, frente al Estado, el actual gobierno frente al Estado, anunció de varias maneras que iba a hacer. O sea, esto que está sucediendo fue anunciado por el propio gobierno de distintas maneras. El primer anuncio es ley, es el decreto de creación de la zona especial del arco minero del Orinoco. Antes de hacer ese recorrido histórico, perdona, que nos quedan, vamos a hacer una pausa. Antes de hacer el recorrido histórico, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Para que se despolarice esta situación, vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, identificando nuestras redes sociales para que los que nos escuchan puedan intercambiar tanto ahora como diferidamente con nosotros. Para contactarnos en las redes sociales, laguarura.info, nuestro sitio web. También en Instagram, @laguarura. En Facebook, @laguarura, @pisoguarura en Twitter. Y para enviarnos mensajes de voz y texto por WhatsApp, el 0412-320-9337. En el programa que transcurre de Radio Guarura, Voces y Canciones de los Pueblos en Lucha, no estamos poniendo hoy nuestra música. Nosotros hoy no estamos poniendo nuestras canciones, aunque la mayor parte de lo que sabemos es cantado, pero no lo ponemos en memoria de los hermanos Pemones heridos y el hermano Pemón fallecido en Canaima. No lo ponemos en emergencia por el riesgo etnocida frente al cual están confrontados hoy la mayor parte de las comunidades Pemones, no solamente de Canaima, sino de toda la Gran Sabana. Por lo mismo seguimos en pie de lucha, con amor y resistencia en pro y en favor siempre de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Retomamos entonces nuestra Radio Guarura, Voces y Canciones de nuestros pueblos en lucha. Hoy estamos tratando el tema acerca de las acciones que el DGCIN llevó a cabo en Canaima los días 8 y 9 de diciembre, en donde nosotros pues hacemos un análisis detallado y un análisis histórico de esta crisis que se está haciendo pública hoy. Habíamos dicho pues que en el corte anterior que en primer momento Juancho nos iba a comunicarles a ustedes el análisis histórico de cómo vemos nosotros estos hechos. Nosotros no hemos sido espectadores, una parte de nosotros,
o hemos sido activistas o hemos sido parte de organizaciones que han luchado por la defensa de los territorios y por la preservación del agua y de la vida en territorios que son una herencia ancestral de nuestros pueblos. Aquí está Roxaida Marcos, activista de los derechos de los pueblos indocampesinos. Está Alicia Moncada, Guayú, estoy yo, Caquetí, miembro de la organización Juan Girraguá. Y frente a qué estamos enfrentando, nosotros vemos tres cosas que enfrentamos fundamentalmente en esta ofensiva que el Estado venezolano y su gobierno están escalando a un nivel que no tenemos aún la dimensión a la cual puede llegar, pero que al parecer la dimensión puede ser mortal, puede ser de un nivel criminal y genocida al cual no estamos acostumbrados. Esa dimensión que el gobierno está tomando no es en Venezuela nada más, es en toda la Amazonía. Urge que los estados cumplan su papel, ¿no?, en favor del extractivismo mundial para militarizar la Amazonía y garantizar el control absoluto y cesar las oposiciones. Y entre más voraces son los aliados circunstanciales, que todos vienen del mismo interés, en el caso venezolano, Turquía y Rusia, voraces aliados, donde Turquía y Rusia han puesto su garra extractivista, las masacres, las torturas, la violación de toda la soberanía, la supresión de todos los derechos es un signo constante. Pensemos en Georgia, pensemos en Rojava, pensemos en Siria y pensemos dónde están trabajando, ¿no? Todos los estados hacen lo mismo, pero Turquía y Rusia lo hacen con un cierto descaro, para un poco decir así con palabras muy nobles lo que son capaces de hacer, digamos, estos perros de presa del extractivismo. Y bueno, la Fuerza Armada y el gobierno bolivariano al parecer están para eso. Van para esa, pues se anotaron para esa, y los operativos de Canaima son el comienzo de ese proceso. Esa militarización, esa segurizar el territorio, está previsto en el decreto del arco minero, donde se suspenden todas las garantías y todos los derechos para que eso sea posible. Eso ya estaba previsto, solo que nosotros no nos imaginamos como venezolanos el nivel operativo de procesos como este. Y este es el nivel operativo, ya comenzó. El presidente de la República acaba de anunciar hace unos minutos en que se está grabando este programa que la SODI del Estado Bolívar debe garantizar la integridad ambiental del Parque Canaima. Un parque que además es parte de una zona entregada en sacrificio por el gobierno que está anunciando su protección. No solamente anunciado, sino que además tiene ya 1 año y medio haciendo negocios con la minería ilegal para poder garantizar las entradas de oro que ha tenido el Banco Central en este tiempo. O sea, el gobierno que hoy hace esto es el mismo gobierno que hasta anteayer y hoy, mientras lo hace, está pactando con el crimen organizado y los grupos armados con la minería ilegal para blanquearlo, al estilo en que se acabó con las soberanías y los proyectos políticos de emancipación en África en favor del extractivismo mundial. Ese es el gobierno que está haciendo esto en Canaima. No es otro gobierno. Ese es el Estado al cual algunos ciudadanos le piden que actúe. Yo quería dibujar un poco a la mirada de los citadinos, a la mirada de la gente de la urbe, quien ha manejado un poco la información de cómo actúa la OLP, por ejemplo, en los barrios. O sea, imagínense eso, pero magnificado a unos niveles y realizados en unos territorios en donde realmente la vista pública, la visión pública no es una amenaza, no representa una amenaza para el abuso de poder de los estados, en este caso. Entonces, un poco alimentando la imagen. Y estamos hablando de un gobierno que te convoca a ahorrar en una moneda que no existe, que es un bono petrolero disfrazado de criptomoneda, pero también te llama a ahorrar en oro, que sí existe, y es un oro que está manchado de la sangre semiesclava de mineros ilegales. Es el mismo gobierno que te está llamando que está legalizando el oro proveniente de la minería. Es el mismo gobierno que dotó de maquinaria a la minería ilegal. Dotó de maquinaria a la minería ilegal. Sí, yo creo que es importantísimo dejar claro
que hay una política gubernamental a favor de la explotación, de la pequeña explotación minera, entre comillas. Están los consejos comunales mineros, establecidos además los consejos mineros. Por los consejos mineros, están además incluso programas de ministerios como el Ministerio de la Mujer que hablan de la necesidad de ir al arco minero a producir, a extraer minerales como una fuente de empoderamiento de las mujeres, imagínense. La Universidad de las Artes haciendo artesanía con lingotes provenientes de la minería ilegal, ¿no? Firmando acuerdos la Universidad de las Artes con el Ministerio de Minería Ecológica, ¿no? Ese eufemismo con que el Estado venezolano lo llama uno de los ecocidios y etnocidios más atroces que se han diseñado para este territorio. Este planeamiento minero además no es exclusivo ahora del Estado Bolívar, que pudiéramos decir, bueno, eso está pasando por allá, no. Ya es un modelo para todo el país. Es un modelo para todo el país, toda la región además, porque pudiéramos ya no vernos como Venezuela, sino si nos vemos como América Latina. Está ocurriendo en Colombia, en la zona amazónica, como tú lo dijiste, ¿no? Está ocurriendo en varias naciones ricas en minerales. Entonces, bueno, veámoslo desde esa perspectiva global y entendamos que la ciudadanía, el venezolano, no puede atribuirle ahora, en este momento de crisis en Canaima, no puede hacerse la vista gorda o hacerse de la opinión fácil de decir que las autoridades se encarguen. Porque cuando un venezolano dice que las autoridades se encarguen, lo que está diciendo es, sigan haciendo mafia, o sea, la mafia del poder, sigan haciendo lo que vienen haciendo desde hace diciendo años. al tigre que cuida las ovejas. Así es. Bueno, necesitamos hacer... En términos jurídicos, para los que prefieren ese lenguaje y no el refrán, el tigre cuidando las ovejas es, en este país no hay Estado de Derecho, y pedirle a la Fuerza Armada que actúa en contubernio con el crimen organizado y con los grupos armados en la frontera, ¿no? Que negocia que todos los negocios de la exclusión, todos los negocios de la pobreza y de la miseria, la Fuerza Armada está participando, ¿no? En los negocios de la comida. Pedirle a esa Fuerza Armada y que tiene una empresa minera por primera vez en el país, a esa Fuerza Armada que participa del negocio y que ayuda a diseñarlo, pedir a esa Fuerza Armada que vaya a Canaima a poner orden, pedirle que se cumplan las leyes de esa Fuerza Armada, es pedirle al tigre que se coma las ovejas. Así es. Vamos entonces a nuestro segundo corte y regresamos. Recuerden nuestras redes sociales que ya se las vamos a mencionar. Para contactarnos en las redes sociales, laguarura.info, nuestro sitio web. También en Instagram, @laguarura. En Facebook, @laguarura, @pisoguarura en Twitter. Y para enviarnos mensajes de voz y texto por WhatsApp, el 0412-320-9337. Retomamos entonces este programa de Radio Guarura, donde estamos analizando los sucesos acontecidos el 8 y 9 de diciembre, cuando la DGCIN hirió y asesinó a un compañero Pemón. Les recordamos que en este programa de hoy no estamos transmitiendo nuestras canciones, y no las estamos transmitiendo porque necesitamos transmitir más bien el luto que nos aqueja, el nivel de responsabilidad que sentimos frente a lo que nos está estallando ante los ojos. Una situación que históricamente se ha venido suscitando y quizás como país, como nación, como ciudadanos, no hemos asumido. Por el amor a la tierra y a la naturaleza, no lo hemos asumido responsablemente. Es por eso que hoy le damos prioridad al análisis, a la conversación, a las entrevistas, a la documentación. Y las canciones esperamos poder compartirlas cuando hayamos superado la amenaza que hoy sufre el pueblo Pemón en Canaima, una amenaza de exterminio, porque las palabras del presidente Maduro hoy, cuando le da cancha abierta al ejército y a las Fuerzas Armadas para su intervención, eso para nosotros representa no otra cosa sino la muerte y el etnocidio. Hoy tenemos entonces en los micrófonos, por llamada telefónica, a nuestro compañero Alejandro Álvarez Iragorri, quien nos va a hablar sobre la matriz de opinión que se está generando en torno a lo que está pasando en Canaima. Alejandro, un placer que estés con nosotras y nosotros, porque queremos preguntarte la historia, la verdadera historia de la minería en Canaima. Una situación que esta matriz de opinión que está creando el gobierno nacional
pareciera ser nueva, según ellos, y que además está pemonizada, es decir, pareciera que los Pemón fueran los únicos, las únicas personas relacionadas con la minería en Canaima, cuando resulta que hay una historia, una historia larguísima de extracción minera en esta zona. Alejandro, gracias por acompañarnos. Y bueno... Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Es un tema complejo que hay que tratarlo con seriedad. Y tratarlo con seriedad implica descartar una cantidad de ideas falsas que han estado dando vueltas por ahí. Lo primero que hay que decir es que desde tiempos inmemorables los indígenas han extraído pequeñas cantidades de oro para sus distintos intereses, capacidades, adornos, de intercambio. Eso lo han hecho de manera artesanal. La minería artesanal es una minería en la cual los impactos ambientales son muy pequeños, y al ser además las comunidades relativamente pequeñas, los impactos ambientales siempre fueron pequeños. Es decir, eso es lo primero. Hay una minería artesanal inmemorial por todo ese elemento. La minería comercial es un proceso distinto que no es particularmente indígena. La minería en la zona de Canaima, porque hay que hablar además de que hay una minería en gran parte de Guayana, principalmente hacia la parte oriental del estado Bolívar, es un proceso que se inicia progresivamente a lo largo de una cantidad de años, pero precisamente no por grupos indígenas, sino por grupos, digamos, tanto nacionales como extranjeros, que van a extraer de las grandes minas de oro que hay en la zona alrededor del Callao y Tumeremo. A partir del Callao y Tumeremo, grupos de mineros van entrando al Parque Nacional de Canaima cuando el Parque Nacional se crea, y tienen efectos sobre distintas partes de la zona oriental de la zona oriental de todo el parque. Eso ya se puede ver incluso desde los años 80, 90, pequeños núcleos de mineros en distintas partes de la parte oriental, y eso se va expandiendo continuamente. Cuando ocurre un aumento del precio del oro, relativamente hace unos 10, 12 años atrás, el oro se dispara en precio, y que además ocurre una serie de condiciones políticas en el cual se expulsan a las grandes mineras, y los mineros ilegales entran a tomar las zonas que antes eran utilizadas por las grandes minerías, se comienza un proceso de caos en toda esa zona, y ese caos, muchos grupos comienzan a extraer oro por distintas maneras. Por lo tanto, comienzan a entrar grupos mineros ilegales al Parque Nacional. Hay documentación clara en el cual los comunidades pemones alertan sobre lo que está ocurriendo. Por supuesto. ¿De qué año estamos hablando, Alejandro? El principal efecto comienza a partir del 2010-2012, por esa época, en el que comienza a ocurrir un incremento cada vez mayor de minería dentro del parque, y los propios mineros y las propias comunidades comienzan a alertar. Un dirigente indígena de Juana me comentó una vez que contra el oro no se puede. ¿Qué significa eso? El oro, sobre todo los precios actuales del oro, tiene un poder tan grande que es capaz de destruir muchas cosas, incluyendo la capacidad de una comunidad de poder mantenerse constante dentro de sus ideas, sobre todo cuando además ocurre un proceso de empobrecimiento brutal como está ocurriendo sobre toda Venezuela. Ya hace 4 o 5 años atrás, distintas comunidades indígenas alertaban sobre por qué los grupos mineros estaban reclutando indígenas para hacer su trabajo. Es decir, es el minero, jamás el dueño de la mina. El minero empobrecido busca la mina para intentar resolver sus problemas. Eso se va incrementando cada vez más, y además comienzan a ocurrir confrontaciones cada vez más entre mineros y comunidades indígenas en los últimos años. Esas confrontaciones, para hacerlas peor, en los últimos años ha habido confrontaciones importantes entre comunidades pemones y grupos del ejército venezolano que están en actividad de mina. Eso aparece, puede conseguido por cualquier persona en los medios de comunicación. Hace 7 años exactamente lo que mencionas, Alejandro.
No estoy claro en este momento exactamente qué ocurrió, pero en 3 ocasiones en los, comunidades indígenas en los últimos 3 o 4 años, en este momento no tengo la fecha en mente, lograron paralizar minas en el cual habían mineros que estaban al menos uniformados como parte del ejército venezolano. Además hay un hecho muy particular en el cual las comunidades lograron, vamos a llamar, detener, vamos a decir así, a un grupo importante de mineros que tenían, al menos, que no estoy seguro de que sean soldados, pero sí tenían uniformes militares y estaban bajo control militar. Sí, fue un hecho ampliamente documentado a nivel informativo, y hubo hasta incluso un proceso de negociación para poder parar la escalada de violencia que hubo en ese momento, ¿no? Pero había minas controladas por militares, con una estructura de oficiales trabajando y soldados reclutas trabajando en territorio Pemón, y los Pemones tomaron el control de esa mina y expulsaron a los militares. Eso es correcto. Esos temas yo creo que representaron un golpe muy fuerte para los militares, y creo que en este momento se están recobrando. Hay una situación, además, porque hay una situación que van incrementando una serie de confrontaciones con distintos dirigentes y comunidades indígenas del lado oriental del parque, los cuales se habla de una escalada sucesiva de violencia que va creciendo, tanto con mineros, ha habido ya la muerte de indígenas a manos de mineros, como ocurriendo como confrontaciones distintas. Eso va ocurriendo cada vez más. Esa escalada de violencia es grave. Luego el tema que debe ser tratado con mucha seriedad es qué pasa con los indígenas actuales y si hacen minería o no. Este es un tema que debe ser tratado con extrema seguridad, porque ha sido tratado muy alegremente. Es decir, en este momento cualquier persona del país tiene que guiarse a sí mismo y su proceso de empobrecimiento, porque es cuando un grupo muy pequeño de venezolanos que tienen medios de vida muy altos, tienen medios que se pagan en divisas o cualquier otra cosa, el resto nos estamos empobreciendo de una manera muy grande. Las personas más pobres posibles llegan a ese momento, tienen que ir hacia la informalidad y hacia temas que pueden ser considerados ilegales, solamente para sobrevivir. Alejandro, lo que mencionas es tan verídicamente duro, que hace unas horas, conversando con una hermana de la organización, ¿no? En la organización en la cual yo participo, donde la mayoría es guayú, ella estaba muy preocupada viendo en medio del debate que estaban dando sobre nuestro respaldo al Consejo General de Caciques como organización indígena, nuestra organización Guanjirrahua. Ella me dice: Juancho, hasta yo mismo he pensado en irme a las minas, aunque yo no sé nada de ese territorio, porque la situación en que estamos es terrible. Y la mitad de la organización en la que soy parte se ha ido a Colombia buscando modos de vida, a trabajar como jornaleros, a trabajar a destajo. Y ella dice, las minas son una opción, y uno sabe que está mal porque hemos luchado contra la minería, pero necesitamos comer, ¿no? Decía la compañera, ¿no? Es que está muy claro, un gobierno que desde sus inicios promueve, incita, financia toda la actividad minera ilegal, ¿no? Además con todos los equipos más destructivos de la naturaleza, pasa años haciendo esa promoción, y cuando le estalla los medios de comunicación lo quieren desacreditar por eso, ¿a quiénes criminalizan? A los pobres. O sea, estamos frente al modelo de criminalización de los pobres como chivos expiatorios de una política extractivista que complace al poder financiero transnacional. Pero en vez de decir que son responsables los poderes financieros transnacionales, quieren hacer responsables al último eslabón de la cadena, a los indígenas, a los pobres, ¿no? Eso fue clave lo que dijiste, Alejandro. De verdad que es una cosa importante, porque en toda la historia de los últimos años, el minero, hay una idea fantasiosa proveniente, no sé si de las películas o de qué, del minero rico, del minero que se hace rico. Los mineros no se hacen ricos jamás. Los mineros tienen una vida corta, producto de los daños que se van generando por una actividad extraordinariamente difícil.
además en contacto con contaminantes graves, como el mercurio, como otras cosas. El minero rico no existe en la realidad. El minero siempre es pobre, siempre está enfermo y su vida útil es muy corta. No hay en este momento, para hablar un poco más allá de Canaima, no existe un dato real en Venezuela sobre el número de mineros que hay en Venezuela, pero si hiciéramos un estimado de entre unos 100 a 200.000 mineros que no hay, o sea, es un dato casi que especulativo, hay digamos, suficiente información internacional tomada en distintos países para decir que el 30% de todos esos mineros deben estar contaminados de manera mediana a muy intensa de mercurio por el uso de mercurio constantemente. Estamos hablando de gente muy enferma. Es decir, no existe minero rico. El minero que está ocurriendo ahí es en distintas partes del mundo. No estamos hablando solo del caso de Venezuela, estamos hablando de que el problema de la minería y el uso de mercurio es un problema regional de toda Amazonía y es un problema grave en el África y en el Asia. Es decir, tenemos una cosa que donde hay suficiente referencia como para poder decir esto con absoluta seriedad. Es decir, tenemos una realidad, pero tenemos esto que han hecho incluso recientemente, hoy el caso muy doloroso de un fotógrafo que trabajó para el Correo del Caroní, que en su desesperación por buscar medios de vida se fue a las minas hace unos meses atrás y no se ha nada de él. Es decir, desapareció completamente ese minero. No se sabe, y de hecho hay data suficiente, o mejor dicho, hay testimonio suficiente de que las zonas controladas por delincuencia organizada existen muertes en las cuales nadie ha contabilizado. Es decir, en ese medio que está ocurriendo este conflicto en Canaima, Alejandro, en medio de esa crisis. Alejandro, tomando el hilo de lo que mencionas, de lo que estás apuntando, digamos, en alguna gente en la opinión pública, expertos, gente que, digamos, cercana a los medios, a la gente que trabaja el tema medioambiental en el país, han declarado la existencia de un arco minero indígena. Y cuando hacen esta declaración, hablan y de tal manera que pudiera entender uno que fundamentalmente la explotación minera en la región del sur del Orinoco, en la región, está en manos de indígenas que están equivocando su camino o algo así, ¿no? Es realmente de peso como la explotación minera que están ejerciendo los indígenas, que de eso vamos a hablar en el siguiente corte, pero te pregunto porque tú eres Alejandro Álvarez Irragorri, es de la coalición Clima 21, es una de las personas de mayor consecuencia y trayectoria en el esfuerzo de señalar, denunciar y evidenciar ante la opinión pública y ante los medios académicos y los medios políticos. Es un activista de los derechos ambientales, reconocido por todos nosotros, indígenas, no indígenas, por la opinión pública nacional e internacional, y es nuestro amigo, hablamos con un hermano que nos acompaña en las luchas, y su voz es autorizada. Entonces, tú eres una de las mejores oportunidades, el tenerte aquí que tenemos para dilucidar esto. Los indígenas son un peso fundamental en lo que está sucediendo en el sur del Orinoco. El tema es extraordinariamente que debe ser tomado con cuidado. Si una persona va a cualquier parte de Guayana y en particular, esto es una realidad, ¿no? En la zona, digamos, al sur de Bolívar y en el Amazonas, uno va a ver indígenas en las minas. Pero el indígena es minero, no es dueño de mina, no controla la mina, por lo tanto no tiene ninguna ganancia. Ha sido reclutado en algunas veces bajo condiciones de esclavitud moderna para estar en la mina, pero se sabe y es claro a lo largo de toda la zona del sur del estado Bolívar y en la zona amazónica que hay minas minando. Hace 4 años, en una reunión que desarrolló la Red ARA en conjunto con varias organizaciones indígenas del estado Bolívar, varias de ellas nos declaraban con mucho dolor cómo digamos, sus hijos y su gente estaba yendo a la mina. ¿Pero por qué está yendo a la mina? Por desesperación, por necesidad. Es decir, esa es la realidad. Pero si uno va a ver indígenas. Ese es lo que está viendo. Uno tiene que ir un poco más allá a la raíz de la situación.
quiénes están controlando la mina. Eso es lo importante. Quiénes están detrás del negocio, quiénes están tomando provecho, quiénes están sacando provecho de esa mina. No es precisamente el indígena, que debemos considerar la necesidad de darle a los indígenas, primero, sus derechos territoriales, y segundo, negociar para que ellos tengan la posibilidad clara de una vida digna como tiene todo humano, es claro, y que en algún momento puede ocurrir que ellos tengan la posibilidad de ir hacia el tema, que decidan por su propia voluntad, por su propia capacidad de decidir cómo va a ser su vida sin necesidad de destruir el ambiente. Pero en este momento, en la realidad actual de Venezuela, con una inflación de 1.300.000%, recientemente indicada por la Asamblea Nacional, que en la zona del Bolívar es muchísimo más alta porque los pagos son en oro, yo no entiendo cómo hay, sin eso, puede hablar de la culpa de un indígena. La culpa de un indígena como ser humano, como cualquier otro de los decenas o centenas de otros venezolanos, indígenas y no indígenas, que están intentando sobrevivir de esa manera. Muchas gracias, Alejandro. Te escuchamos con mucha atención, estamos conmovidos con tu participación en el programa, porque hay una cierta soledad que acompaña estos procesos, ¿no? Y esa soledad en nuestra piel tiene siglos de ausencia, ¿no? Acumulada. Se supone que los que tenemos raíz originaria no estábamos aquí. Había una selva, había un hermoso paisaje, ¿no? Había una leyenda, El Dorado, ¿no? Quien nos imaginó con oro. No nos imaginó y no nos imaginó humanos. Exacto. Se supone que si no tenemos oro, entonces no vale la pena que existamos, no existimos. La idea de vacío, de selva vacía, de sitio sin gente, fue fundamental para la colonización. O del buen salvaje, sí, que toca un espacio y todo reverdece, ¿no? Ese tipo de estereotipos, esas formas de mirarnos son además esencialistas, ¿no? Y además no conducen a absolutamente nada bueno, sino más bien a luego criminalizarnos cuando nos salimos de ese estereotipo. Alejandro Álvarez nos habla desde un conocimiento con mucho respeto por la identidad ancestral y le es incómodo por decir, no sé tanto de los indígenas como quisiera saber, nos decía antes de empezar la transmisión del programa. Pero es un hombre, es un ciudadano de la República, de la República que soñamos, que nos habla a nosotros. Alejandro nos está hablando a nosotros y lo estamos escuchando, cosa que es inusual. Mucha gente, incluso gente bien intencionada, gente que no está intentando hacerle daño a nadie, ve el paisaje y comete el grave error de decir a las autoridades actúen y restablezcan el orden, porque hay una gente y no se da cuenta que le está pidiendo al verdugo que vaya a impartir la extrema unción. Alejandro, vamos a corto y con mucho agradecimiento por haber participado en este programa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. En el programa que transcurre de Radio Guarura, Voces y Canciones de los Pueblos en Lucha, no estamos poniendo hoy nuestra música. Nosotros hoy no estamos poniendo nuestras canciones, aunque la mayor parte de lo que sabemos es cantado, pero no lo ponemos en memoria de los hermanos Pemones heridos y el hermano Pemón fallecido en Canaima. No lo ponemos en emergencia por el riesgo etnocida frente al cual están confrontados hoy la mayor parte de las comunidades Pemones, no solamente de Canaima, sino de toda la Gran Sabana. Bueno, y seguimos con su Radio Guarura, Voces y Canciones de los Pueblos en Lucha, apoyando esta vez en este programa, en esta edición, al pueblo Pemón, a nuestros hermanos y hermanas Pemón, que están en batalla contra este teatro de operaciones creado por el DGCIN, que además inaugura una serie de acciones militares en territorio Pemón, específicamente en la zona de Canaima, municipio Gran Sabana. Queríamos hablar y dejar claro que el Consejo de Caciques General del Pueblo Pemón es una organización legítima
que agrupa a muchísimos sectores del territorio Pemón. La idea nació, nos cuenta Lisa Enrito, parte de este consejo, que la idea nace de 4 indígenas, que dos mujeres y 2 hombres, quienes, como me dice ella, habían perdido el sueño preocupados por su pueblo y decidieron ocuparse de toda la gravísima incursión que tenían el poder militar y el poder minero ilegal en sus territorios. La idea fue desarrollada en una serie de debates, de discusiones, en donde 18 líderes indígenas de la talla de Juvencio Gómez, Silviano Castro y Alexis Romero consolidaron este consejo en una gran asamblea el 28 de febrero del 2003. Nos dice Lisa que no fue fácil porque el capitán general del sector 2 de Camarata estaba en una posición encontrada. Sin embargo, para que ustedes vean lo que es el derecho a la libre determinación y cuando los pueblos se autodeterminan en pro de sus necesidades y sus reivindicaciones, esa lucha interna cambió y se fortaleció este consejo a pesar incluso de posiciones encontradas. Vean que nuestras organizaciones indígenas, a pesar de que podamos tener posiciones encontradas, todos hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje de la lucha y la causa y la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. La sensibilización que ha habido a través de las imágenes del territorio de Canaima deforestado no nos puede llevar a los venezolanos a una conclusión fácil, a una reflexión pragmática como la que hemos hecho durante más de 60 años desde que intentamos ser democráticos, una sociedad democrática. O sea, nosotros aquí en el programa lo que queremos es alertar que en situaciones de conflicto como la que se están suscitando en Canaima, donde incluso vidas de seres humanos están en riesgo, no podemos dejar de ver la complejidad. Tenemos que dialogar con todo lo que existe en esa realidad. Yo, por ejemplo, les quiero hacer mención que el día 6 de diciembre se realizó un foro en Caracas en donde se estaba explicando que la deforestación causada por la minería ilegal en Guayana y la socavación de las riberas del río fueron las primeras causantes del desbordamiento del río Orinoco en el mes de agosto, en el 2018. No fue un simple fenómeno fluvial de lluvia. No fue un exceso de lluvia nada más, sino que ha habido una práctica minera que cosa tan curiosa que el ministro de Defensa no haya dicho que también va a hacer una arremetida allí para proteger esa zona, unas zonas que además, producto de esa deforestación, ha generado la expansión de la malaria a más de 18 estados del país. O sea, si de verdad el Estado, el gobierno venezolano en este momento estuviese dispuesto a recuperar o a rectificar los efectos y impactos negativos que ha tenido su promoción de minería en todo el territorio nacional, si eso fuese cierto, pues estuviese atendiendo en primer lugar este tipo de devastaciones. Pero qué casualidad que su ataque directo es hacia una población, hacia una comunidad indígena que tiene años. Les estamos hablando de que hay documentos que señalan que desde los años 80 existe minería en Canaima, señores. O sea, no es un asunto que lo estamos viendo de hace 7 días para acá. Sí, ni tampoco justificando este fenómeno. No, ninguna forma. Esto tiene que acabarse, tiene que revertirse, pero las medidas para revertir un fenómeno como este, donde hay tantos intereses económicos involucrados, tanto abuso de poder durante décadas, porque no estamos hablando nada más del periodo de este gobierno, estamos hablando de la Cuarta República también, donde llegaban extranjeros a extraer oro de Canaima. O sea, decir la historia completa. El propósito de este programa es contar la historia completa de lo que ha sido el fenómeno de la minería en Canaima. Exacto, y con todas tus contradicciones, no es de miradas superfluas o que miran solamente hacia un sector o hacia una reivindicación específica. Es decir, aquí estamos tratando de conciliar reivindicaciones de los derechos medioambientales con las reivindicaciones indígenas, y eso es lo que ha hecho el Consejo de Caciques Pemón. De hecho, Alejandro Álvarez comentó
que en efecto había una serie de medidas por parte del pueblo Pemón desde el 2016 para tomar y controlar y además hacer una limpieza, digamos así, de esa situación terrible de penetración de la minería ilegal en sus territorios. De hecho, el Consejo de Caciques se puede decir que recuperó todo lo que sería la zona de San Martín de Turumbán, que estaba tomada por varias bandas del crimen organizado, y resolvieron además 26 casos de ocupación ilegal de territorios que incluían tráfico de drogas, combustibles y divisas, casos que estaban en fiscalía y nunca fueron resueltos. ¿Dónde estaba el Ministerio de la Defensa allí? Exactamente, y ahí es donde tú dices que ahí es donde vemos cómo el Consejo de Capitanes Pemón es un excelente ejercicio de la autodeterminación. ¿Qué significa para las organizaciones indígenas que hoy nos escuchan, porque este programa se está transmitiendo en tiempo real, en tiempo de vida, de los que estamos aquí sentados y de los que viven en las comunidades en la frontera? ¿Qué significa para las organizaciones indígenas el hablar del Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón? ¿Qué significa? La mayor parte de la historia de nuestra organización de lucha indígena, lo que hemos logrado tener en este país son lo que llamamos en el lenguaje de las organizaciones indígenas, organizaciones de intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Organizaciones que se entienden con el mundo criollo, en nombre nuestro, para pedirle algo que el mundo criollo tiene, o que el mundo criollo nos quitó, o que el mundo criollo debe reconocernos, ¿no? Es, digamos, una manera, están hechas para relacionarse con otros, no con nosotros. En el caso de las comunidades funciona toda la lógica del gobierno ancestral. Y esa lógica es una lógica silenciosa, secreta, porque estaba prohibida. ¿Y qué hace el Consejo? El Consejo es el primer referente histórico en este país. No es, lamentablemente, quisiéramos que fuera Guayú, quisiéramos que fuera Yecuana, quisiéramos que fuera Curripaco, quisiéramos que fuera Piapoco, pero no. Fueron los hermanos Pemonde los que dieron un paso adelante y dijeron: vamos a dialogar entre nosotros, con nosotros mismos, vamos a llegar a un acuerdo para poder gobernarnos, para poder ordenarla y acabar con la miseria en la cual estamos sometidos por nuestros propios esfuerzos, ¿no? ¿Han cometido errores los hermanos Pemones? Por supuesto. Uno de ellos es tener vínculos con la minería, diciendo: tenemos que controlar las minas que están dentro del territorio Pemón, porque si no la van a controlar las bandas criminales, como en efecto las controlaba, incluso bandas dirigidas por militares activos directamente. Y eso está documentado en la prensa nacional. El proceso de recuperación de espacios que estaban controlados por minería ejercida por militares activos directamente. Sino que lo diga el señor Cliver Alcalá Cordones, que le tocó actuar y negociar con los Pemones, porque pues los Pemones decidieron decirle basta a la minería ejercida por militares activos en su territorio. Y el Consejo de Caciques se ocupa de escuelas, el Consejo de Caciques se ocupa de la seguridad, que era terrible. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad? ¿Estamos hablando de que te roban la casa? No, de que te roban los hijos y los subastan para uso sexual en las minas. Que los pranes usan a las niñas como mercancía de intercambio. Eso sucedía. Y el Consejo de Caciques del Pueblo Pemón, que es una instancia de gobierno propio, asambleario, con representantes, vocerías, rotación de cargos, rotación de funciones para que nadie se enquiste en un cargo, que tiene una serie de virtudes que seguramente, lo dirían los mismos Pemones, tiene una cantidad enorme de defectos, como todo gobierno, porque lo indígena no es ideal porque sea indígena, pero es una instancia de gobierno propio. En un país como este, y con esto cerramos este segmento, donde se están entregando todas las soberanías, donde se está subastando el territorio nacional por una camarilla de lacayos y de sinvergüenzas, el que alguien recupere un nivel de la soberanía que nos corresponde a todos los que vivimos aquí, es un orgullo, es una cuestión para motivarse y tener dignidad, no para estigmatizarlos, no para, en medio de la polarización, darle la espalda a los que están luchando, a los que están tratando de construir. Vamos a identificar las emisoras aliadas y a Humano Derecho Radioestación y continuamos con ustedes. Para contactarnos en las redes sociales, laguarura.info, nuestro sitio web. También en Instagram, @laguarura. En Facebook, @laguarura, @pisoguarura en Twitter. Y para enviarnos mensajes de voz y texto por WhatsApp,
el 0412-320-9337. Radio Guarura, voces y canciones de los pueblos en lucha. El programa que estamos dedicando hoy a nuestros hermanos Pemón no está lleno de nuestras canciones. Hoy no transmitimos canciones. Hoy estamos acompañando el luto de la comunidad en Canaima por el asesinato de nuestro compañero y por los amigos hermanos heridos. Después de la intervención del DGCIN en los días 8 y 9 de diciembre. Es por eso que hoy las canciones quedan en silencio. Retomando entonces nuestro último segmento del programa de hoy, queríamos hacerle una síntesis del tema que fuimos tratando por aspectos, por dimensiones, para que se sepa y se comprenda que la crisis que se está presentando hoy en Canaima y la arremetida violenta que está prometiendo las Fuerzas Armadas para los próximos días, porque cuando el presidente dice vaya Fuerzas Armadas y pongan orden, nosotros no podemos esperar ni pensar otra cosa que violencia contra el pueblo Pemón. Y esos actos los estamos tratando de analizar para compartirlos con ustedes, analizarlo desde su complejidad, desde las distintas dimensiones de esto, porque es muy fácil señalar en situaciones desesperadas, es muy fácil señalar al culpable para que todo se resuelva inmediatamente. Esa es una tendencia, una provocación humana muy común, sobre todo la gente que vive en la ciudad, que se complace de ver las fotos de Canaima, se complace de ver las fotos del Tepuy y todo limpiecito y todo bonito, pero compañeros ciudadanos, compañeros urbanos, compañeros de ciudad, esa es una mirada muy inocente. La realidad de la selva es la realidad de largos siglos de atropello, de genocidio, de persecución, como el propio Alejandro, el compañero, nos decía, de Clima 21, nos señalaba cómo el aumento del precio del oro en el mundo cambió completamente la realidad y la forma de vida de hermanos de la comunidad Pemón en Canaima, porque la práctica minera se abrió para el mercado internacional y cualquiera que estuviera enchufado en el gobierno desde los años 80 hasta acá podía hacer minería en Canaima y nadie lo señalaba porque no teníamos la fortuna que tenemos ahora, quizás, que es de que todos estos temas escabrosos salgan a la luz pública y que a los venezolanos nos toque, a los citadinos, a los ciudadanos, a todos nos toque asumir nuestra responsabilidad si de verdad queremos proteger no solo la naturaleza, sino la soberanía y además el futuro para el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, ese aspecto, esa dimensión del problema tenemos que valorarlo en este momento. La dimensión del consejo de caciques, como lo señalaba Alicia, la importancia de mirar en todo su esplendor lo que significa un consejo de caciques en el territorio Canaima, con toda la historia que estamos señalando, ¿cierto, Alicia? Sí, además que un tema importantísimo es que muchas veces esa mirada desde la urbe, ¿no? Desde las ciudades, es una mirada que nos observa con cierta curiosidad y un desconocimiento profundo también de cuáles son nuestras realidades. Entonces, Alejandro daba en el clavo al decir que también el no estar en los territorios, que son realidades tan complejas que nos atraviesan, te montan una serie de privilegios que no te permiten mirar que las situaciones son más complejas de lo que tú crees y de lo que ustedes creen. Y de que los medios de comunicación también y las personas que se posicionan en los medios de comunicación como voceros de algunos problemas tampoco tienen la verdad y la vida y la completa mirada de nuestras realidades. Entonces, yo creo que escuchar al Consejo de Capitanes de Caciques Pemón en estos momentos es vital.
debe generarse, y sí, lo creo profundamente, un espacio de articulación con el mundo de la urbe, con el mundo no indígena, con este mundo indígena que está gritando, véannos, estamos aquí, estamos en resistencia, pero nos están matando. Si de verdad nos interesa el futuro, no solamente del Estado Bolívar, sino de todo nuestro territorio nacional, la ciudadanía, los venezolanos debemos clamar porque se escuche la voz del Consejo de Caciques Pemón, porque esto no se va a resolver con los plomazos de las Fuerzas Armadas. Esto no se resuelve a punta de OLP en el Estado Bolívar o en Canaima. Esto no se resuelve así. Quien cree que puede ir a dormir tranquilo hoy y esperar que mañana todo esté resuelto, está viviendo una ilusión de la cual vamos a ser víctimas todos los venezolanos, porque lo que se está viviendo en Bolívar se va a repetir en el Zulia, se va a repicar en estados como del Tamacuro, por supuesto el estado Amazonas, el estado Carabobo, el estado Lara, donde ya hay minas. Donde allá hay minas. Entonces, aquí esto hay que verlo como una suerte de ejercicio militar, como un teatro de operaciones que se está generando para ser aplicado en diversas partes del territorio nacional y que tiene que ver con un plan nacional de extracción minera que va más allá del arco minero. Es decir, el plan es volver a Venezuela un gran arco minero. Sucedió en África, sucedió y lo tenemos allí. O sea, tenemos que documentarnos, tenemos que preguntar y tenemos que debatir. O, pues cerremos los ojos y demos de cuenta que lo único que importa, no sé, es la comida de hoy y lo demás no importa. O sea, este es el llamado a reflexión que queremos hacer desde el programa. Los días que vienen, los días que están por venir, nos preocupan muchísimo. Tememos por la vida de las comunidades en Canaima, tememos por la vida y además estamos dispuestos a hacer una movilización a nivel que sea para impedir un etnocidio, para impedir la mano de la opresión y del poder en Canaima. Así es, porque ningún ecocidio se hace sin destruir también a las personas que habitan los territorios. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy y sigan con nosotros en las próximas ediciones de su Radio Guarura, Voces y Canciones de los Pueblos en Lucha.